Bueno, ¿estamos listos para la palabra? Sí. Déjeme contarle un poquitito cuál es el contexto y qué era lo que estaba pasando para que Pablo decidiera, inspirado por el Espíritu Santo, escribir las líneas que vamos a leer en unos minutos. Ya les hemos contado, ¿verdad?, que Pablo estuvo con esta iglesia en Tesalónica, que les predicó el Evangelio. Ya vimos hace 15 días que el Evangelio no es solo que el Señor murió por nosotros y nos perdonó los pecados, sino también que Él va a regresar, ¿verdad? Eso es parte del Evangelio. Entonces Pablo, un hombre apasionado por el tema del regreso de Cristo, lo escribe en la mayoría de sus cartas, probablemente con esa misma pasión escribió a la iglesia, le contó a la iglesia de Tesalonicenses que había una esperanza, que Cristo iba a regresar, que nos íbamos a encontrar con Él, que íbamos a estar de nuevo con Él. Y ellos habían abrazado esa esperanza. Nos vamos a encontrar, Él va a venir por nosotros. Pero ¿qué empezó a pasar? Que personas empezaron a morir por una u otra circunstancia. La persecución ya se había desatado, tal vez algunos murieron por eso y otros murieron por otras razones. Y entonces los que quedaban vivos decían, pero Pablo nos dijo que nos íbamos a encontrar con Él. Y ahora esta gente se murió. ¿Y qué va a pasar? Y entonces empezaron a llenarse de angustia, a llenarse de preguntas ante el tema de la muerte, de la venida del Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces Timoteo, cuando regresa, le dice, Pablo, todo bien, han abrazado el Evangelio, todo lo que hemos visto, pero están un toquecillo angustiados con el tema de la muerte. Están un toquecillo angustiados con el tema de cómo va a ser la venida del Señor. Entonces Pablo dice, bueno, entonces les vamos a escribir acerca de eso. ¿Para qué va a escribir Pablo? Para que ellos puedan tener esperanza en medio de la angustia que estaban viviendo. De hecho, ese es el título del mensaje de hoy, la esperanza gloriosa, la esperanza gloriosa. Y vamos a leer los versos que tenemos para esta mañana. Dice así, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. El tema de la muerte y el tema del arrebatamiento de la iglesia. Pablo decide referirse a estas cosas inspirado por el Espíritu Santo con el objetivo de llenar a la iglesia de esperanza y de ánimo. De esperanza y de ánimo. ¿Qué nos genera a nosotros? ¿Qué les genera a ustedes pensar en la muerte y en el arrebatamiento? Son cosas que no nos estamos inventando nada, ahí está. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que nos vamos a encontrar con el Señor. Y esa esperanza genera cosas en nosotros. Y yo le voy a contar en esta mañana 3 cosas que esa esperanza produce en nosotros. La primera cosa es, la esperanza gloriosa nos da una posición de paz ante la muerte. Nos da una posición de paz ante la muerte. Es interesante porque Pablo escribe diciendo, les escribo esto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La Biblia en ninguna parte nos sanciona sentir dolor o tristeza ante la muerte de algún ser querido, por ejemplo. No nos sanciona eso. Pero Pablo está diciendo, no está diciendo no se entristezcan, está diciendo no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza. Si una persona que ha vivido en el Señor, que le ha conocido en nuestro entorno, parte con Él, por supuesto que hay tristeza, pero hay esperanza. Y entonces es a esa esperanza la que me ayuda a gestionar la tristeza. Es esa esperanza la que me ayuda a elaborar mi duelo. Es esa esperanza en la que anclo el dolor que me genera la pérdida. Entonces, ¿qué
¿Cómo se posiciona un hijo de Dios ante el tema de la muerte? Estoy hablando de cuando alguien muere y nos duele, pero ¿y qué tal nuestra propia muerte? ¿Qué piensa usted de su propia muerte? Hay gente que tal vez aquí está un toquecillo angustiada, ¿verdad? Dice, no me hable de eso, no me hable de eso, porque genera susto. ¿Qué piensa usted de su propia muerte? Porque vamos a morir. El texto deja claro que si el Señor viene y estamos aquí vivos, los que estemos en Él vamos a ser arrebatados, es decir, que algunos no van a morir. Pero digamos que el Señor venga en 200 años. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Todos vamos a morir. Y no existe la reencarnación. Bueno, en la próxima tengo oportunidad. Cuando mi espíritu entre en el cuerpo de otra persona o de un animal, nada de eso. La Biblia es clara, Hebreos dice que está estipulado para el ser humano la vida y después la muerte una sola vez. Y después el juicio, dice. ¿Qué piensas, qué sientes de tu propia muerte? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Por qué un hijo de Dios puede tener esperanza ante el tema de la muerte y entonces tener paz? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. La tumba está vacía. Ahora estábamos cantando. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó. Y cantamos y levantamos las manos y aplaudimos, pero es una verdad que vivimos cuando nos enfrentamos a temas tan complejos como este. Jesús mismo lloró cuando su amigo Lázaro falleció. Lloró, no está mal entristecerse, pero había una esperanza. Y en la conversación con Marta, la hermana de Lázaro, Jesús le dice lo siguiente. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Jamás morirá. Y termina diciendo, ¿lo crees, Marta? Le pregunta a la hermana de Lázaro. Y es lo que nos pregunta hoy. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que te puedo resucitar? ¿Crees que te puedo resucitar? Si te toca morir, ¿crees que te puedo resucitar? ¿Crees que hay vida? ¿Crees que en mí hay vida? ¿Crees? Por eso oramos hace unos minutos para que el Señor trajera conocimiento espiritual, sabiduría, porque es solo en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, que estas verdades se pueden hacer un ancla, una convicción en nuestro corazón. Porque el ser humano no puede hacer nada frente a la muerte. Por eso tiene que ser una verdad revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Hay esperanza frente a la muerte y no tememos, tenemos paz. Porque Él hizo una promesa y Él cumple sus promesas. Entonces la esperanza gloriosa de que me voy a encontrar con Él genera en mí paz ante la muerte. Segunda cosa que genera la esperanza. La esperanza gloriosa nos prepara para una persona y no para un evento. Nos prepara para una persona. Vean, estos temas, este pasaje, de hecho, el que estamos estudiando, ha sido de los más controversiales. Es de los temas más controversiales. Hay demasiadas posturas teológicas con respecto a esto. Algunos dicen que va a ser de una manera, otros dicen que va a ser de otra. Ha traído división a la iglesia, pero si leemos el texto y somos fieles al texto, Pablo está escribiendo para traer esperanza y para traer ánimo, no para que nos agarremos, no para que empecemos a pelear, ¿o sí? No, ese no fue el objetivo de escribir estas líneas. Pero ha sido un tema controversial. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Hay gente que se ha atrevido a dar fechas. Y yo quiero darme a entender bien con esto, porque creo firmemente que debemos ser maduros y debemos ser entendidos en los tiempos. Creo que firmemente que una iglesia madura estudia, entiende, puede leer lo que está pasando a nivel global, la política, las cosas, podemos leerlo. Hay una rama de la teología que se llama escatología, que se dedica a estudiar todo esto, los eventos finales, la venida del Señor, el arrebatamiento. Pero una correcta escatología nunca te va a llevar a obsesionarte por los detalles de los que no tienes que obsesionarte. Una correcta escatología te va a apuntar a Cristo y va a generar en tu corazón el deseo de vivir hoy de manera tal que le honremos a Él, sin importar cuándo sea que pase esto.
Entonces no estamos diciendo que no debemos ser entendidos en los tiempos, estamos diciendo que no nos vamos a obsesionar por detalles que el Señor no nos mandó a descubrir. Hay cosas que Él sabe, hay cosas que solo Él sabe, que solo están en su corazón. Y Pablo es justamente lo que hace en el texto. Él no pone el enfoque en las maneras, sino en el resultado. ¿Y cuál es el resultado del texto? Entonces estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor para siempre. Ese es el resultado. Entonces, ¿podemos ser estudiosos, entendidos en los tiempos, estudiar algunas cosas? Claro que sí. En nuestro canal de Spotify está toda la serie del estudio de Apocalipsis que hicimos hace un par de años. Capítulo a capítulo estudiamos ese libro. Jesús da algunas líneas con respecto a esto, Mateo 24, Mateo 25, ya estudiamos evangelios sinópticos. El apóstol Pedro habla de esto en sus cartas. Hay una serie en nuestro canal de YouTube que se llama Firmes en la Fe. Ahí el pastor Dan nos habla un poco acerca de cómo debemos acercarnos al tema del arrebatamiento y de la venida del Señor. Podemos estudiar, pero no vamos a andar buscando señales donde no las hay. No vamos a andar diciendo, ay, el anticristo es aquel, el príncipe de allá, el presidente de no sé dónde. Y, vea, las únicas señales que usted debería andar buscando son las señales del evangelio en su vida. Eso es lo que tenemos que andar buscando. Ser entendidos en los tiempos, pero estar enfocados en una persona, en Cristo, en el resultado. Estaremos con el Señor para siempre. La esperanza me prepara para una persona, no para un evento. La esperanza me prepara para Cristo. Por eso la pregunta es, ¿estás listo para estar delante de Cristo? ¿Estás listo? Porque vamos a estar delante de Él. Los que mueren en Cristo resucitarán. Y los que no es que pasan en un sueño eterno. Dice Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Que vio la visión y dice, vi delante de un gran trono blanco a todos los muertos. Y todos fueron juzgados. Y quien no se halló escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Después de la muerte, te vas a topar con Cristo. Es tu decisión de cómo vivas esta vida, si te lo topas en este marco de esperanza gloriosa o te lo topas diferente. Pero recuerden esto, nosotros no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Nosotros somos seres humanos teniendo una experiencia humana, terrenal, temporal. La palabra de Dios dice que eternidad hay sembrada en el corazón de todos nosotros. Así que ya sea que te toque morir o que seamos arrebatados, vamos a encontrarnos con Él. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Estás listo? Porque eso es lo que debe de ocuparnos, más que los detalles, más que las fechas, más que las maneras. Vivo mi vida para agradar al Señor, procuro que su carácter sea formado en mí, procuro que, como hemos dicho este año, haya más de Él y menos de mí. Porque a veces, por eso es que, porque no nos sentimos listos, no hay confianza, estos temas se vuelven tan llenos de miedo. Y se ha predicado así por muchos años, desde el temor, cuando en realidad el resultado es quiero estar con Él. Yo quiero acercarme a este tema desde el amor, de que quiero estar con Él y no desde el temor. Pero así se predicó por mucho tiempo y creo que tal vez hay líneas todavía de iglesias que predican desde ahí. Y en realidad esto se trata del amor que le tenemos a Él, no desde el temor, ¿verdad? Yo recuerdo yo adolescente, o sea, era un pánico estos temas. Sí, pero terror. ¿Verdad? No sé si, bueno, mi hermana menor es 12 años menor que yo. O sea, cuando ella nació yo tenía 12 años y me acuerdo una vez que estaba en la casa y ella es bebé en la cuna y mami ahí y yo y mami, y no me contesta. Y yo, mami. Y entonces yo pienso, porque era eso todo el tiempo y además solo eso se predicaba, entonces como que uno lo tenía demasiado fresco. No me contesta. Y yo dije, me quedé. Y entonces yo dije, bueno, la bebé no es pecadora. Si Cristo vino, ahí tiene que estar. Entonces, a la cuna, ¿verdad? Ahí está, sí, ahí está. Hasta canciones habían, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los que son muy viejos en el Evangelio? Se van a acordar de esta. Una que decía, Cristo vino. A ver, Cristo vino y su pueblo. No hay remedio. No hay salida, es la gran
¿Qué? Pánico. Pánico, esa canción, terror, angustia. Porque se predicaba desde ahí. Cuando en realidad, deberíamos de acercarnos a este tema con alegría, con esperanza y con ánimo. ¿Saben por qué? Porque la esperanza del cristianismo no radica en que las circunstancias mejoren. La esperanza del cristianismo radica en que Cristo va a regresar. La promesa de que Cristo va a volver es la promesa que ha sostenido a la iglesia desde el inicio de la iglesia. Se ha predicado esto y han pasado cientos de miles de personas que han atravesado durante todos estos cientos de años dificultades, persecuciones, sufrimientos, pruebas, enfermedades, y la esperanza de que Cristo regresará es lo que les ha llenado de ánimo, de fuerzas, de paz. Porque es nuestra esperanza suprema. El regreso de Cristo es la esperanza suprema del cristianismo. Porque cuando Cristo regrese, alcanzarán el cumplimiento máximo todas las promesas de Dios. Ni una sola palabra de Dios caerá al suelo. Todas serán cumplidas en Cristo cuando regrese. Cuando Cristo regrese, veremos cumplirse todas las profecías que anunciaban el triunfo de su reino. Cuando Cristo regrese, Dios hará nuevas todas las cosas. Cuando Cristo regrese, la salvación que usted y yo experimentamos hoy por fe, la vamos a experimentar en su total plenitud. Cuando Cristo regrese, esa enfermedad que te aqueja, ese pecado con el que luchas, esa angustia, ese sufrimiento, no tendrá más poder, llegará a su fin cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, quedará claro para toda la creación, absolutamente toda la creación. Los muertos, los vivos, los cielos, la tierra, los animales, todo, absolutamente todo tendrá claro que Satanás, que la muerte y que la tumba nunca tuvieron la última palabra cuando Cristo regrese. Por eso es que esperamos con alegría que Cristo regrese, no con temor. Porque no estamos esperando un acontecimiento, estamos esperando a una persona. Estamos esperando a nuestro Rey, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Estamos esperando al amado de nuestra alma. Estamos esperando poder ver cara a cara a aquel que nos amó primero. Por eso nos llenamos de alegría cuando hablamos de estos temas. No de temor, no de temor, no de angustia, no de ansiedad. Pero seamos honestos. ¿Quién en sus propias fuerzas y en su propia humanidad, quién puede tener paz ante la muerte? En sus propias fuerzas. ¿Quién? ¿Quién en sus propias fuerzas puede estar listo para presentarse delante de Cristo y verlo cara a cara? ¿Quién? Si dice la palabra que nuestros actos de bondad son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Quién puede estar listo en sus propias fuerzas? Nadie. Nadie. Por eso la pregunta entonces sería, ¿quién es el único que tiene la capacidad de darme paz ante la muerte y prepararme para Cristo? ¿Quién es el único que me puede dar paz ante la idea de que voy a morir? ¿Quién es el único que puede prepararme, formar el carácter de Cristo en mí para que yo pueda estar delante de Él? ¿Quién es el único? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer que el objetivo de Pablo al escribir de estos temas, que es traer esperanza y ánimo, sea en su corazón. Porque sin Él probablemente da miedo. Probablemente da miedo. Probablemente hay angustia, hay preguntas como los de Tesalónica. Necesitamos al Espíritu Santo. Y hemos orado toda esta semana, todo el equipo, todo el cuerpo pastoral, para que hoy el Espíritu Santo cadenas de temor. Hemos orado para que el Espíritu Santo rompa cadenas de temor, de ansiedad, de angustia en esta mañana.
ante estos temas y ante cualquier otra cosa, porque hay personas así, no solo es el tema de la muerte o el arrebatamiento que les da angustia, es todo en la vida. Hay personas atadas al temor. Y hemos orado por una mañana de libertad. Y el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo quiere sanarte y quiere hacerte libre. La pregunta es lo mismo que Jesús le dijo a Marta, ¿lo crees? Porque es Él el que hace la obra en nosotros. Pablo, escribiéndole a los romanos, dice lo siguiente, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu de Dios. Es que yo, no sé, como que mi imaginación, ¿verdad? Yo me imagino el cuerpo de Jesús en la tumba, muerto, y el Espíritu Santo empezó a soplar y tomó vida. El cuerpo de Cristo se levantó de entre los muertos. Se levantó y ese mismo Espíritu está en nosotros y ese mismo Espíritu nos resucitará si nos toca morir. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Mediante el poder del Espíritu. Hay demasiadas personas luchando en sus propias fuerzas con pecados por años. Tratando en sus propias fuerzas, con sus propias buenas intenciones, con sus propias buenas acciones, tratando de limpiarse, de madurar, de decir, ¿será que algún día con estas buenas acciones puedo presentarme delante de Cristo? Pero no, es que dice que es mediante la acción del Espíritu Santo que yo puedo algún día estar delante de Cristo. Él es el que me convence de pecado, Él es el que me llama a arrepentirme, a pedir perdón, a cambiar mi conducta. Él es. Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar, ojo, para confirmar que somos hijos de Dios. Vean, pónganme mucha atención. Hemos escuchado por muchos años y en diferentes contextos la frase, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero la enseñanza bíblica es que no todos somos hijos de Dios. La enseñanza bíblica es que todos somos creados por Dios. Pero dice el libro de Juan en el capítulo 1, que a todos los que recibieron a Jesús, los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son las personas que han hecho de Jesús el Señor y el Salvador de su vida. Cuando haces eso, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Entonces yo creo que yo no soy hijo de Dios. No se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Estamos aquí está el Espíritu Santo. Y usted simplemente tiene que decir, Señor, quiero ser tu hijo. Y Él no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Pero vean qué interesante lo que está explicando Pablo. Porque dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios. Póngame atención acá. Es como que Pablo dice, está el espíritu que te esclaviza al miedo. Que te tiene lleno de angustia, lleno de temor, ansiedad. Y luego está el Espíritu de Dios. Y Pablo los contrasta. Y si ustedes no recibieron ustedes recibieron este. Y ahí hay un principio. Porque dice que este Espíritu de Dios me hace clamar, Abba, Padre. En la medida en que este Espíritu de Dios confirma a mi espíritu que yo soy hija de Dios, el temor se va de mi vida. Abba, Padre es una expresión de ternura, de cercanía. Es como decirle a Dios, papito. Hay personas que no pueden pensar en eso porque quizá han tenido malas experiencias con sus padres terrenales. Quizá han tenido malas experiencias con sus personas de autoridad, heridos, abandonados, desechados, rechazados. Y pensar en que Dios hoy es papito.
cercano, es imposible. Pero dice que es el Espíritu Santo el que se une a nuestro espíritu para confirmar que yo soy hija, para poder clamar a Abba Padre y entonces ser libre del temor. Porque les voy a decir algo, hace un tiempo leí esto y decía que las ansiedades, las angustias y los temores de nuestra vida nacen de la orfandad espiritual de nuestro corazón. Porque cuando usted sabe que usted tiene un papá, cuando usted sabe que Dios es su papá, yo sé que yo voy a tener que comer el resto de mi vida. Yo sé que en medio de la angustia Él me va a sostener. Yo sé que de nada me tengo que preocupar porque tengo un papá. Pero hay gente que no puede vivir su evangelio desde ahí porque están atados al temor. Y el Espíritu Santo está aquí para ministrar la paternidad de Dios al corazón de cada uno de nosotros porque lo necesitamos. Creo firmemente por mi experiencia de vida y acompañando procesos que todos necesitamos encontrarnos con la paternidad de Dios en algún momento de nuestra vida para que nuestro cristianismo sea real. Todo eso que Pablo le escribió a los de Tesalonicenses, usted puede estar tranquilo si tiene revelación de la paternidad de Dios. Porque vean lo que dice, y con esto termino este punto. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios, ¿cómo? Con confianza. No con temor, no con angustia, no con ansiedad. Cuando pase y empiecen a pasar todos los eventos de los que Pablo está hablando ahí, yo voy a estar con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Quién me hace vivir como Jesús? El Espíritu Santo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Has experimentado plenamente el perfecto amor de Dios? ¿Ya dejaste que el amor de Dios sanara esas heridas, esos rechazos? El Espíritu Santo está aquí para acercarte al corazón del Padre. Y hoy es una mañana para que la orfandad de nuestro corazón se vaya y quede opacada por el gran amor de nuestro Padre Celestial a través de la obra del Espíritu Santo. Me falta un punto, pero vamos a orar. Porque el Espíritu Santo está aquí y es una mañana para ministrar. Y ya está ministrando al corazón de muchos de ustedes y de los que están en casa. Ya el Espíritu Santo está haciendo la obra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estás aquí en medio nuestro. Gracias porque tu presencia es palpable, Señor. Gracias, Dios. Quiero orar por mis hermanos. Quiero orar, Señor, si aquí entre nosotros hay personas que te conocen, que no han entregado su vida, que puedan hacer en este momento, que puedan empezar a orar, a reconocerte como Señor, como Salvador, que hoy vengan a la familia de Dios. Pero quiero orar por los que ya son hijos y se sienten como huérfanos. Quiero orar por los que ya son hijos y se sienten como huérfanos, y por eso los abraza la angustia, la ansiedad. En el nombre de Jesús, que hoy la paternidad de Dios sea revelada a tu corazón. La paternidad de Dios traiga seguridad a tu identidad. Él está ahí, Él es un Padre bueno, Él es un Padre cercano. Oro para que si hay heridas del pasado que te impiden ver a Dios como un Padre bueno, en el nombre de Jesús, esas heridas empiezan a ser sanadas y el Espíritu Santo viene como un bálsamo sobre tus heridas. Que hoy podamos echar toda ansiedad sobre Él, todo temor. Que pueda venir paz ante la idea de que podremos morir algún día. Que pueda venir gozo más bien cuando pensemos en que llevarás a tu iglesia a los aires. Y que el temor se vaya. El Espíritu Santo está aquí, está ministrando. Y mientras la banda nos ministra con esta canción, que el Espíritu Santo trabaje en ti. Si necesitas ponerte de pie, lo puedes hacer. Si quieres hincarte, lo puedes hacer.
Si quieres pasar adelante para que oremos por tu vida, lo puedes hacer. Que seas ministrado mientras la música empieza a sonar. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Vamos, cántalo con fe. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. La paternidad de Dios se ha revelado a cada corazón en este lugar, a cada persona que está en casa, en el nombre de Jesús. Que los velos caigan y las fortalezas sean derribadas. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Vidas sanadas. Que lo que te impide ver a Dios como un buen padre sea quitado, sea sanado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es un buen padre. Por los brazos del Padre, Él es un buen padre. Él es un buen padre. estoy rodeado. Vamos. Por canciones De libertad, de de libertad. libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh,
yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo no sé cuándo va a ser el rapto. Solo sabemos una cosa, que somos sus hijos. Yo solo sé que yo soy su hija. Yo soy No sé cuándo me va a morir. No sé cuándo va a venir el Señor. mi padre Yo solo sé que yo soy su hija. y mi padre. Y hoy una iglesia madura canta. Yo Vamos, solo sé dígale, Señor, que yo soy su hijo no sé nada más, y él es mi padre. pero eso es lo único que importa. Mi padre me ama. Eso es lo único que necesitas Yo saber. solo sé Vamos, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo y yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. nuestro Dios, nuestro Padre bueno. El Señor está sanando corazones. El Señor está sanando corazones. El Señor está haciendo libres a personas en esta mañana. Y no hemos terminado, imagínense. No hemos terminado. Porque hay más en Dios. Hay más en Dios. El Espíritu Santo está aquí. Está restaurando relaciones. Quizá el Señor hoy te ayuda a perdonar a tu papá o a tu mamá. El Señor está restaurando. Y yo quiero que me regale unos minutitos nada más. Si quiere quedarse de pie lo puede hacer, o si quiere sentarse lo puede hacer. Todos somos hijos ya. ¿Vio? Que no tenía por qué preocuparse. Aquí está el Espíritu Santo. Él nos hace hijos. Él quita la orfandad de mi corazón. La esperanza nos da paz ante la muerte, porque somos sus hijos. La esperanza nos prepara para una persona, no para un evento, porque el Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. Y la esperanza hace otra cosa. La esperanza nos enseña a esperar en comunidad. En comunidad, porque el texto termina diciendo, anímense unos a otros. No dice anímese solito, ahí usted solito, anímese, vamos. Hay momentos donde yo tengo que ministrar a mi alma. Pero el texto nos invita a estar en comunidad. Porque en comunidad pasan cosas. En comunidad pasan cosas poderosas. Y estamos hablando de que Cristo va a regresar, de todas las cosas que van a pasar, pero Cristo no ha regresado. Y mientras Él no haya regresado, el plan de Dios para la humanidad, ¿cuál es? Mientras Él no haya regresado, el plan es la iglesia. La iglesia es el plan de Dios. La iglesia está en el corazón de Dios para nosotros mientras Él regresa. Y cuando estamos aquí congregados, hay una ceremonia que nosotros celebramos de tanto en tanto. Y es la cena del Señor. Participamos del pan y de la copa. La comunión le llaman algunos. Y es una ceremonia que vamos hoy a hacer en comunidad. Y es una ceremonia que tiene todo que ver con lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Tiene todo que ver, porque Pablo después, cuando le escribió a los corintios sobre eso, les dice, cada vez que coman este pan
y beban esta copa anuncia la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, o sea, hasta que se cumpla, hasta que se empiece a cumplir todo lo que Pablo escribió en Tesalonicenses. Participamos de la copa, participamos del pan, hasta que Él vuelva. Y Él no ha regresado. Entonces, cada vez que la iglesia de Cristo participa del pan y participa de la copa, está diciendo: Señor, te estamos esperando. Y participamos otra vez y decimos: Señor, te estamos esperando. Te estamos esperando, te estamos esperando. Por eso decimos que celebrar la cena del Señor es una declaración de esperanza. Porque estamos esperándolo. Y cada vez que lo hacemos, estamos diciendo: aquí estamos listos, te estamos esperando. La cena del Señor es una ceremonia que la iglesia hereda del pueblo judío, ¿verdad? La Pascua judía. Si usted quiere conocer un poquito más, hay una serie en nuestro canal de YouTube que se llama Promesas. Y en la prédica número 2 de esa serie, Promesas 2, el pastor Dan explica cómo la Pascua judía termina hoy siendo la cena del Señor. Entonces Jesús, cuando celebró esta última Pascua con sus discípulos, la cena, al finalizar les dijo lo siguiente. Y a mí esto me conmueve porque les dice: acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¡Qué lindo! O sea, le dice: ustedes síganlo haciendo hasta que yo vuelva, pero yo no lo voy a volver a hacer hasta que estemos juntos otra vez. Yo no lo voy a volver a hacer hasta que regrese por usted. Y cuando Cristo regrese, ya no habrá más enfermedad. Cuando Cristo regrese ya no habrá más lágrimas, no habrá más pecado que nos asedie, no habrá más sufrimiento. Entonces, si Él está diciendo que lo va a volver a beber cuando esté con nosotros, decimos entonces que celebrar la cena del Señor es un anticipo de la comunión eterna que tendremos cuando Él vuelva. Y en esa comunión eterna disfrutaremos de salud plena, de gozo. Entonces, la cena del Señor es un anticipo. Creemos que en el tiempo de la cena del Señor va a haber un destello de esa gloria eterna. Por eso es que es un tiempo propicio para que pasen cosas increíbles. Si en la gloria de la comunión eterna no va a haber enfermedad, tal vez el Señor te pueda sanar en medio de la cena. No va a haber pecado, tal vez hoy te haga libre del Señor de esas cadenas que te tienen atado. ¿Cómo vas a tomar la cena hoy? Con la conciencia de que lo estamos esperando y de que esto anticipa la comunión eterna. Y lo último es que Jesús, cuando estaba en este tiempo con sus discípulos, dice que tomó el pan, lo bendijo, lo dio: este es mi cuerpo. Tomó la copa, la bendijo, la dio: esta es mi sangre. Y les dice al final: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Para que ese Jesús, con un cuerpo resucitado y glorificado, regrese, primero tuvo que morir en esa cruz. Tuvo que morir en la cruz. Tuvo que haber derramado hasta la última gota de su sangre. Y ese es el sacrificio al cual yo hoy apelo. Ese es el sacrificio que hoy, al traerlo a mi memoria, puedo pedir perdón por mi pecado. Puedo clamar por el Espíritu Santo y puedo estar con confianza delante del Señor. Por eso decimos que celebrar la cena del Señor es un recordatorio de que el sacrificio de Cristo nos hace esperar su regreso con confianza y no con temor. ¿Por qué espero con confianza? Porque estoy confiando en su sacrificio, en lo que Él hizo, en la cruz. Si yo estuviera confiando en mis buenas obras, estaría muy asustada. Pero yo estoy confiando en su sacrificio. Así que mientras los chicos nos ministran con esta canción, escuche la letra. Vamos a traer a memoria el sacrificio de Cristo. Los anfitriones van a repartir los elementos de la cena. Y tome estos minutos para reflexionar ahí en su corazón en el sacrificio de nuestro Señor Jesús.